Buenas tardes, amigas y amigos de la República Argentina, desde Montevideo, Uruguay, o como me gusta decir a mí muchas veces, desde el otro lado del charco. Desde Montevideo, Uruguay me suena un poco distante, de más. Argentina y Uruguay tenemos una cosa intangible que nos une casi que misteriosamente. Yo recuerdo los 5 años que tuve el honor de ser embajador en aquel país, como, bueno, relacionado con todo el espectro político, porque obviamente un embajador no se puede meter en los asuntos internos de un país que quiere, pero a todos les decía lo mismo. Uruguay y Argentina son dos países que se relacionan de una manera que ningún otro país del mundo entendería. Somos como hermanos. A veces los hermanos argentinos, los hermanos mayores, nos miran con cierto, a mí me hubiera gustado llegar a esa madurez que tienen los uruguayos, pero miren que muchas veces es picardía de ustedes, es porque se la creen y nosotros no somos tan maravillosos como parecemos. Bueno, de todas maneras estamos culminando este año un proceso electoral que sí hay que reconocer tuvo muestras de tolerancia, de respeto recíproco muy grandes, incluso en la reciente reunión del Mercosur con la Unión Europea celebrada en Montevideo, estuvieron presentes ambos presidentes, el saliente y el entrante que asumirá el 1 de marzo. Arranquemos las noticias de esta semana diciendo que dentro de 15 minutos, o sea, mientras que estemos saliendo al aire, luego comentaremos con más detalle el lunes que viene, que será el último programa del año y especial de Navidad y de cumpleaños porque los estamos cumpliendo en el programa. 180 programas ininterrumpidos todos los lunes. Bueno, pero en estos momentos se está congregando el gobierno electo en el Hotel Radisson, frente a la sede del Poder Ejecutivo, dicho sea de paso, frente al Monumento Artigas, Plaza Independencia, para dar a conocer la totalidad del nuevo gabinete, cosa que tenga el nuevo gabinete todo enero y todo febrero, lo que queda de diciembre, para entrar en contacto con sus antecesores, comenzar a anunciar las políticas de Estado, buscar grandes consensos como se ha anunciado para las mismas. Bueno, vámonos a mirar un poco, como hacemos todas las semanas, los titulares de los principales diarios del mundo. Luego de eso iremos al salpicón de noticias, también como todas las semanas, y en la última media hora vamos a analizar dos temas. Para que no sea tan bajoneante todo, vamos a analizar, sí, la situación que tiene el mundo en vila, que se está viviendo en Siria después del derrocamiento del dictador sangriento, pero con cierta dificultad en que las fuerzas que lo destituyeron hagan clic entre ellas. Y luego vamos a comentar una nueva efemérides de 100 años de soledad, la icónica, maravillosa novela de Gabriel García Márquez, que ahora ha sido llevada a la pantalla en una plataforma de series televisivas. Para recibir los titulares y las noticias más importantes de los diarios que hemos seleccionado para esta semana alrededor del mundo y sus distintas regiones, vamos a escuchar al Canario Luna, el cantante popular uruguayo, en esa canción que nos traía la voz de aquel muchacho al cual en el Río de la Plata se le conocía con el nombre del Canillita, que en bicicleta por los barrios, por los pueblos del interior, subiéndose a los colectivos, como dicen ustedes, a los bondis, como decimos nosotros, nos traía a gritos las principales noticias del mundo y los titulares de los diarios que vendía. Al Canario Luna, entonces, para recibir a los principales diarios del mundo con el grito del canilla. Bueno, vamos a comenzar nuestra repasada de los principales periódicos del mundo
con uno de los más importantes y conocidos, el New York Times, un periódico publicado en la ciudad de Nueva York, cuyo editor es Arthur Sulzberger, que se distribuye en Estados Unidos y en muchos otros diarios del mundo. Hoy mucha gente lee todos los diarios del mundo. Yo a veces para preparar este programa tengo que hacerlo por su expresión digital. Pero cuando digo que se distribuye en otros países del mundo, estoy pensando en ediciones impresas del New York Times, en tinta y papel, como nos gusta a los periodistas más veteranos, el olorcito a tinta y papel y la manchita de tinta en los dedos después de leer los titulares de las noticias del mundo. Bueno, referido a América Latina, el New York Times dice que semanas de protestas han paralizado a Bolivia. La rivalidad entre el actual presidente Luis Arce y el ex vicepresidente Evo Morales ha ocasionado bloqueos que han afectado la circulación de productos de primera necesidad en el país. Las manifestaciones han sacudido Bolivia durante más de 2 semanas. Ha estallado una antigua rivalidad política y los partidarios del presidente y de su principal oponente, el propio fundador y ex aliado como riñón eran. Oponentes se han enfrentado en las calles, las protestas han bloqueado la circulación de mercancías, agravando la escasez, por ejemplo, de combustibles. Algunos bolivianos han hecho filas de días, casi que una semana de cola para conseguir combustible. La agitación forma parte de un nivel amplio de malestar en toda la región andina de Latinoamérica, Ecuador, Perú, Colombia, vecinos de Bolivia, por el oeste y por el norte se enfrentan a importantes niveles de agitación política que provocan una intensa ira entre sus pobladores. Detrás del descontento en Bolivia, sin embargo, y esta es la gran diferencia con los demás países de la región, es que el problema surge por una disputa interna del movimiento al socialismo, o más, el partido político de izquierda que ha dominado el panorama político del país durante más de 2 décadas, más de 20 años. Yo fui jefe de misión observadora de la OEA, una ratificación del mandato popular constitucional por parte del expresidente Evo Morales. Bueno, es la gran diferencia. Primero Bolivia fue el que puso de moda esta toma de rutas a través de los campesinos y los mineros que bajan desde las montañas hacia la ciudad. Pero a diferencia de otros países de la región, en Bolivia es por cuestiones internas del partido de gobierno, antes sólidamente unido. El País de Madrid, un diario español fundado en 1976, que se redacta en castellano, aunque también publica su contenido en otras lenguas españolas como el catalán, incluso el suplemento Quadern con noticias de la Generalitat, la región autonómica catalana en España, inglés y portugués. Dice el diario El País: los abogados reciben en Estados Unidos una avalancha de migrantes preocupados por las promesas de Trump. Los despachos legales y las organizaciones de apoyo de inmigrantes informan de un aumento significativo de las consultas después que el republicano ganara las elecciones. En sus oficinas de Miami, el reconocido abogado migratorio William Allen recibió la semana pasada a una señora nicaragüense preocupada, más que ello asustada. Desde que cruzó la frontera en el año 2007 ha permanecido sin ningún tipo de documentación caminando por Estados Unidos. Tiene el miedo evidente que acompaña a millones de migrantes ilegales y por lo tanto ha comenzado a imaginar todos los escenarios futuros posibles hasta que le toquen a la puerta, carguen con ella, que sin esperarlo lleguen los agentes del servicio inmigratorio y de un día al otro la pongan en un vuelo para deportados.
No es lo que Allen, el abogado, le gustaría decir, pero tuvo que comunicarle que probablemente no hay nada que él pueda hacer ahora mismo para evitarlo. ¿Qué posibilidad tiene? Ninguna, dice Allen. Le expliqué que en estos momentos no podía legalizarla. Tiene un niño de 15 años, pero eso no es garantía. Tremendo. Un niño nacido allí. Bueno, vámonos ahora al diario El Tiempo de nuestra región, de América Latina. El Tiempo es el líder indiscutido de la prensa colombiana, fundado el 30 de enero de 1911 y uno de los 4 periódicos de mayor circulación en América Latina, con una tirada de más de 260.000 ejemplares y con más de 1.200.000 lectores. Es el diario de referencia en Colombia. Informa sobre la crisis que sigue dando que hablar, que comenzara cuando el arzobispo de Canterbury, jefe religioso, porque el jefe formal de la iglesia anglicana es el rey de Inglaterra, pero el verdadero administrador apostólico de la misma es el arzobispo de Canterbury, que fuera destituido en noviembre por abusar de menores y por ocultar las investigaciones de otros arzobispos que habían hecho lo mismo. Ahora un nuevo arzobispo del Reino Unido recibe presiones para dimitir por participar de un caso de abuso sexual. El religioso estaría involucrado en el abuso de 2 menores de edad. Es arzobispo de York. Se llama Stephen Cottrell. Afronta crecientes presiones en el Reino Unido para dimitir de su puesto por su gestión en torno a un caso de abuso sexual de un religioso días antes de hacerse cargo de manera temporal de la Iglesia de Inglaterra, precisamente a raíz de la renuncia del arzobispo Canterbury. Las presiones llegan al haber trascendido que Cottrell, obispo de Chelmsford, permitía al cura David Tudor haber continuado en la diócesis pese a que éste tenía vetado por la Iglesia quedarse a solas con menores y que habría indemnizado con una cantidad compensatoria a una víctima de abusos sexuales por parte de su persona para que guardara silencio. Es tremendo porque no es un caso aislado, se van dando desde el arzobispo Canterbury varios casos. El pasado 12 de noviembre, Justin Welby, como decíamos, jefe de la iglesia en la parte episcopal religiosa, anunció su dimisión entre presiones de los obispos por no haber actuado, entre otras razones, cuando en 2013 conoció un grave caso de abusos infantiles en el seno de esta comunión. La corona británica, formalmente a la cabeza de la Iglesia de Inglaterra, no ha todavía emitido opinión alguna y guarda respetuoso y prudente silencio. Bueno, vámonos al salpicón de noticias antes de ir a los 2 temas centrales que queremos analizar junto a ustedes. El salpicón de noticias son 5 noticias que hemos elegido de aquí, de allá, una agencia de noticias, France 24, algún periódico, y hemos armado un resumen de las 5 noticias que nos parece que más han conmovido o están conmoviendo al mundo en la semana que termina y que serán sin duda cabeza de noticias en esta semana que comienza en el día de hoy. Para escuchar al salpicón de noticias, hoy hemos elegido, porque se acerca fin de año, vamos a darle un poco de onda al programa. Elegimos como música Breaking News, las noticias de última hora de Michael Jackson. Michael Jackson con nosotros. Nunca se imaginaron, ¿verdad?, que íbamos a tener a Michael Jackson anunciando las noticias del mundo. Una originalidad muy especial. Hemos tenido a los Beatles,
Peter, Paul and Mary, Bob Dylan, coros infantiles, la Sinfónica Mundial de Juventud. Bueno, hoy Michael Jackson. A ver cuáles son las principales noticias que hemos elegido para leerles y comentarles rápidamente antes de comenzar el análisis del editorial de los dos temas centrales del día de hoy. Producto de una caída que sufrió en su baño en octubre, el presidente brasileño fue sometido a una cirugía tras sufrir una hemorragia interna en su cabeza. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, recibió el alta del Hospital Sirio-Libanés, uno de los más conocidos en su país, que atiende mucha gente que viaja del exterior especialmente para ello en la ciudad de São Paulo. Permanecerá en su residencia de San Paulo tras superar con éxito una hemorragia intercraneal, producto del accidente domiciliario sufrido el 19 de octubre. La noticia fue dada a conocer esta mañana en conferencia de prensa en el auditorio del hospital donde el mandatario estuvo internado desde el pasado martes 10 para una cirugía de urgencia en la que los médicos tuvieron que drenar un hematoma entre los huesos del cráneo y el cerebro. En la entrevista estuvieron presentes el cardiólogo Robert Cole Filho, el neurólogo Rogério Tuma, el neurocirujano Marcos Stavale, la médica del presidente, la médica personal Ana Elena Gremoglio y el médico José Guilherme Caldas, quien realizó el procedimiento de embolización al jefe de Estado brasileño. Cali aclaró que el equipo de médicos otorgó el alta del hospital, pero no el alta médica, por lo que el presidente deberá permanecer en San Paulo, no hospitalizado, en su casa, unos días más para realizarse pruebas y controles, entre ellas una tomografía computarizada para que el alta médico sea dado cuando ya haya total tranquilidad de que puede regresar a una vida absolutamente normal. La segunda noticia del salpicón: Israel ha tomado la decisión de cerrar su embajada en Irlanda como respuesta al papel activo de ese país en apoyo a Palestina. El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, dio a conocer este domingo el cierre de la embajada de Israel en la capital de Irlanda, de Dublín, por políticas que él considera anti-israelíes extremas del gobierno irlandés. La acusación más grave es que tienen embajador residente. Nosotros en Uruguay también tenemos embajador residente de Israel y de Palestina. Y tengo entendido que ustedes en Argentina también. Las tensiones entre los dos países se han intensificado desde que Irlanda reconociera a finales de mayo el Estado palestino. Uruguay lo reconoció oportunamente hace muchos años. Y aprobara el nombramiento de una embajadora. Por su parte, el primer ministro irlandés Simon Harris calificó la decisión de Israel como lamentable, rechazando las acusaciones de que su país es anti-israelí. El problema tiene especial gravedad internacional en la medida que Irlanda pertenece a la Unión Europea. Bueno, nos vamos aquí a la región donde en Panamá la presencia militar estadounidense ha generado una profunda preocupación entre los sindicatos y medios de comunicación latinoamericanos, según reveló recientemente el analista geopolítico Leonid Savin. A finales de noviembre del 24 se confirmó un incremento significativo de la actividad militar de Estados Unidos en la región, utilizando a Panamá como base de operaciones estratégicas. No olvidemos que en Panamá está la base del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos. Cuando se devolvieron los canales de Panamá, se devolvieron todas las bases militares, menos esa, que es la jefatura del Comando Sur. La jefa del Comando Sur ha estado viajando por toda América Latina. Pero la Central Nacional de Trabajadores de Panamá denunció públicamente
la presencia de aeronaves militares estadounidenses estacionadas en el aeropuerto Howard, ubicado en las afueras de la capital panameña. Este extraño movimiento de equipo militar alarma especialmente en un momento crítico para el país marcado por la crisis del Fondo de Seguridad Social y los conflictos internos. La declaración manifiesta la tensión generada por la presión de la presencia militar extranjera en un país que constitucionalmente carece de ejército. Es verdad, en Panamá existe una Guardia Nacional que hace las funciones de seguridad interna y de algún modo cumple también con las fronterizas, pero al igual que Costa Rica, son países sin ejército. Bueno, la cuarta y penúltima noticia. Pese a que la izquierda francesa reclama que le encarguen formar gobierno, Emmanuel Macron designó este viernes al líder del partido Movimiento Demócrata, François Bayrou, su partido, de 73 años, como nuevo primer ministro. A través de una publicación en la red X, el Palacio Eliseo, sede de la presidencia francesa, dio a conocer que el presidente de la República le nombró para formar gobierno. Bayrou fue el candidato presidencial en tres ocasiones, 2002, 2007 y 2012. Se ha desempeñado como ministro de Educación y Justicia. Su partido es considerado centrista. Hay que tener en cuenta que el gobierno anterior que formó Macron duró 3 meses en el poder, constituyéndose en el gobierno de menor duración de la historia de la Quinta República y el más breve de los últimos 60 años. Francia insumisa de Mélenchon, un grupo centrista, ha reclamado estar presente, pero Macron prefiere una alianza de su partido con la ultraderecha de Marine Le Pen, aunque le ha traído suficientes dolores de cabeza porque no logra la mayoría necesaria. El último gobierno de Macron fue destituido, el del primer ministro Barnier, por 288 votos, no solamente constituyéndose así en el gobierno de menor duración de la historia de Francia, de la Quinta República, sino además en el que fue censurado por un mayor número de legisladores. Bueno, vámonos a otra noticia que tiene que ver con Corea del Sur. Siempre estamos mirando Corea del Norte, pero hace tiempo, ya varias semanas, que en Corea del Sur la inestabilidad política preocupa al mundo entero, menos a Corea del Norte, claro. Este sábado está programada una sesión parlamentaria para votar la nueva moción de destitución de Yoon, el jefe de gobierno, presentada por el opositor Partido Democrático. Tiene programado el Partido Democrático, una sesión parlamentaria para votar esta censura. Es muy importante lo que está pasando porque no es un país más, es la frontera que tiene Occidente con el peligroso régimen de Corea del Norte. El presidente surcoreano Yoon Tae-yeol enfrentará este sábado una posible destitución luego que altos cargos y diputados de su propio partido expresaran públicamente su inhabilitación luego que el mandatario decretase la ley marcial. Para que la moción prospere se requieren 8 votos de los miembros del Partido de Poder Popular del que forma parte el mandatario. Hasta el momento, 7 han manifestado su apoyo. Faltaría un voto más. Siempre que falta nada más que un voto, se consigue. Bueno, amigas y amigos, vámonos ahora a la segunda mitad de nuestro programa, al análisis de las dos noticias que tenemos hoy para editorializar. Un nuevo efemérides de 100 años de soledad, la gran obra de Gabriel García Márquez que dejó marcado al mundo en las artes literarias y a mi generación sin lugar a duda. Bueno, ahora se lleva al cine. ¿Es posible llevar un premio Nobel de literatura al cine?
A lo mejor sí, a lo mejor no, a lo mejor, pues que ni sí ni no, sino todo lo contrario, como dicen los mexicanos. Y luego comentaremos una noticia menos alegre, que es cómo viene evolucionando la crisis en Siria con la ocupación de su territorio por parte de fuerzas israelíes, que ha aumentado el número de colonos en los altos del Golán. Para recibir a estas dos noticias, primero que nada la de Cien años de soledad, que es la historia del pueblo imaginario de realismo mágico que creó García Márquez llamado Macondo, vamos a escuchar una cumbia que así se llama, Macondo. Bueno, vamos a ver la efeméride de Macondo, entre la cual hay que incluir el que escribió y el que canta esta cumbia. Porque realmente, no lo digo en broma, realmente logra captar el espíritu mágico de Macondo llevado a la música. Hay un restaurante, perdón por pasar el aviso, dicho sea de paso, es propiedad de un argentino, tengo entendido. En Bogotá, en realidad hay dos restaurantes con el mismo nombre, pero uno de ellos se llama Andrés Carne de Res, ¿no? De carne argentina. Pero el que está en el centro de Colombia, de Bogotá, el centro de Bogotá, a uno le ponen una pulsera cuando entra y va pasando por los distintos mostradores sin necesidad de sentarse, pedir un menú, y pide una picada o un trago y se lo van cargando en la cuenta invisible que uno lleva en la pulsera. Y al salir le dicen exactamente lo que ve. Me acuerdo mucho de este restaurante porque tiene como personajes que deambulan por el mismo los personajes de Cien años de soledad. Y aparece, por ejemplo, Mauricio Babilonia rodeado de las mariposas amarillas. Y uno dice, ¿y de dónde sale? Y uno pasa cerca y hace así, bueno, son efectos lumínicos, no sé cómo es, pero tiene algo de ese realismo mágico. El que vaya a Bogotá, bueno, perdón por pasar el aviso. Después, si un día voy yo, espero que me hagan un descuento, pero es realmente un lugar que vale la pena conocerlo. Si uno mira la efemérides de Cien años de soledad, bueno, Gabriel García Márquez nació el 6 de marzo de 1927 en Aracata, Colombia, y murió el 17 de abril del 2014 en Ciudad de México, en el Distrito Federal. En mayo de 1967 escribe Cien años de soledad. Y en 1982, 15 años después, recibe el Premio Nobel de Literatura por esta obra. La obra, yo me acuerdo, perdónenme porque yo soy más viejo, pero yo era un muchacho cuando salió. Me acuerdo la primera vez que la leí. Digo la primera porque la he leído varias veces. La primera vez que la leí me dejó absolutamente maravillado. Dio nacimiento al género literario que se conoce y que es muy descriptivo de la narrativa de Cien años de soledad, con el nombre de realismo mágico, porque cuando aparece el gitano Melquíades volando en las alfombras voladoras, cuando por primera vez los ciudadanos de Macondo ven el hielo en una caja que trae Melquíades con él, uno se transporta a ese momento y uno mismo se asusta de ver el hielo y no sabe si es magia o realidad. Ese realismo mágico de la novela increíble dio nacimiento a otra cantidad de novelas del género y hablando de la misma situación de Macondo o de personajes que uno aprendió a querer en Macondo: El amor en tiempos de cólera, La hojarasca, El coronel no tiene quien la escriba, Crónica de una muerte anunciada, El otoño del patriarca, La mala hora, Los funerales de la mamá grande, Isabel viendo llover en Macondo. Y bueno, también
eh, García Márquez escribió otro tipo de libros, pero que no tuvieron el impacto emotivo, histórico que tuvo Cien años de soledad. Yo los leí de muchacho también, recuerdo algunos que escribió más que nada como periodista, ¿no? Donde hace una crónica de hechos reales, por ejemplo, Crónica de un naufragio. A mí les confieso que me pasó que cuando leí Crónicas de un naufragio, durante mucho tiempo me costó comer aves, porque él con un realismo brutal describe cuando tras días de hambre del náufrago captura una gaviota, la despedaza y la come cruda, y la sensación que le queda a uno cuesta superarla. Después el expresidente Turbay Ayala de Colombia le pide que escriba sobre el secuestro y asesinato por parte de la guerrilla de su hija, y entonces García Márquez escribe Crónica de un secuestro con los relatos hechos por una compañera de cautivo que se la sobrevivió. Un libro también increíble porque tiene parte del realismo mágico. Es que uno va a Colombia, yo viví un año en la zona de Huila en una misión de las Naciones Unidas, la OEA y la Unión Europea para un alto al fuego previo a las elecciones que dieron la titularidad del mando del Ejecutivo a Juan Manuel Santos. Y Colombia tiene mucho realismo mágico, ¿no? Este, yo me acuerdo cuando llegué a Colombia, iba a ver, por ejemplo, al jefe de policía de Huila, Neiva, y me dice, un tintito, y eran las 10 de la mañana. Acá tinto le llamamos, creo que como ustedes, al vino tinto. Y dije, no, 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 a esta hora no. Ah, no, a esta hora no. Y él se tomó una taza de café. La tercera o cuarta vez que me pasó y me enteré que tinto le llaman en Colombia al café. Pero en la novela esta, en la crónica esta sobre el secuestro de la hija de Turbay Ayala, por ejemplo, hay un momento que unos sicarios que los tienen cautivas le rezan al Dios niño, a Jesús, pero allí le llaman el Dios niño, le rezan para que no los encuentren y cuando terminan se lo prestan a las prisioneras para que ellas recen para que las encuentren. Eso es parte del realismo mágico de García Márquez. Bueno, ahora Macondo, Cien años de soledad, la novela que inició la carrera, la publicidad internacional que tuvo la carrera de García Márquez, ahora fue llevada a la pantalla en una plataforma a través de una serie que se llama Macondo. La superproducción contó con la dirección de Alex García y Laura Mora. Se grabó 100%, la totalidad de los 10 capítulos, creo que son, ¿sí? 10 capítulos. Se grabó íntegramente en Colombia, en los departamentos de Guajira, Magdalena, César, Cundinamarca y Tolima, tengo entendido. Sí, Tolima. Y contó con el apoyo de la familia de García Márquez en ver cómo iba saliendo todo. La megaproducción tuvo diversas localizaciones para construir la ficción. Hemos nombrado algunas de ellas, pero todas ellas en Colombia. ¿Qué puedo decir yo sobre la llevada al cine? Bueno, que me encantó la serial, me sigo siendo un apasionado desde mi adolescencia de Cien años de soledad y creo que hay que mirarlo con ojos distintos. Qué error sería decir, se logró llevar bien a la pantalla la historia de Macondo
el realismo mágico de los gitanos que vuelan en alfombras voladoras, las mariposas amarillas, Aureliano Buendía atado más de 100 años a un árbol. No, es otra cosa. Es una historia de realismo mágico llevada al cine. Lo otro es una obra literaria. ¿Se puede comparar una rica sopa con un paseo frente al mar? No, los dos pueden ser maravillosos, pero son cosas distintas. Capaz que más de un crítico literario o cinematográfico me mata con este análisis, pero yo creo que hay que mirar la serial con ojos cinematográficos, tratando de olvidarse de cómo le dio forma escrita Gabriel García Márquez y seguir leyendo cada tanto que hace mucho bien al alma, Cien años de soledad. Y ahora nos vamos a la última noticia que vamos a comentarles. Lamentablemente no es tan alegre como esta, pero es en referencia a la crisis que se está viviendo en el mundo, fruto de la dificultad en conectar las distintas partes que triunfaron en el derrocamiento del dictador sirio, aparentemente asilado en, eh, en Rusia, según se ha informado, pero que el presidente Vladimir Putin todavía no ha expresado opinión. Para recibir esta noticia, vamos a escuchar esta canción que dice, necesitamos tener paz en el mundo. Bueno, nos hubiera gustado, como se acerca fin de año, que al igual que el análisis, no muy usual en nuestro programa de la serial sobre Macondo, hubiéramos podido seguir con temas ligeros. Queremos decirles que el lunes que viene vamos a tener un programa especial que no se ajusta a estos moldes tan estrictos a los que yo me someto todos los lunes, con la ayuda maravillosa de los operadores de la radio, porque los enloquezco con las canciones que elijo para cada bloque. Pero vamos a tener un programa de fin de año. Vamos a estar ya en vísperas de Nochebuena, luego nos vamos a tomar unos cuantos días en el mes de enero libres para descansar un poco. Acá la jornada electoral fue bastante agotadora y todavía queda mucha tela por cortar. Y al mismo tiempo, nos hubiera gustado que esto que hicimos con Macondo, en este programa, pudiéramos haber tenido un programa más light. Ya estamos viviendo el espíritu navideño. Sin embargo, Siria nos está dando mucho que hablar, ¿no? Yo quiero empezar citando una frase de un líder chino, porque muchas veces acá hablamos de noticias que tienen que ver con China, y más allá de no valorar con ello ni bien ni mal su régimen político, es un tema de los chinos, pero sí hemos dicho que los chinos tienen una mentalidad, sobre todo cuando se hablaba acá en Uruguay tanto por parte del gobierno del presidente Lacalle, de que la semana siguiente, 60 meses diciendo que la semana siguiente se iba a firmar el Tratado de Libre Comercio con China. Y los chinos ni se han enterado todavía. Y a raíz de algunos análisis que hay, eh, sobre todo uno de un profesor argentino que yo sigo mucho en la parte historiográfica, cuenta una anécdota que es muy reveladora y que tiene que ver con lo que está pasando después de la caída de Bashar el-Assad, el presidente de Siria. Dice que Chu Enlai en determinado momento le preguntan por la Revolución Francesa y contesta, no, no, los hechos tan recientes no se pueden analizar ni sacar de ellos consecuencias.
Después, la verdad es que no se sabe si esto es leyenda o fábula o realidad estricta histórica, porque algunos analistas, periodistas y académicos han dicho que en realidad no le habían preguntado por la Revolución Francesa de 1789, sino por los hechos del Mayo francés del 68. Pero hagamos de cuenta que no, porque es muy revelador de ese espíritu chino de pensar todo a largo plazo y con paciencia milenaria. Me encanta la historia, si non è vero, ben trovato. Bueno, se está viviendo una situación muy compleja, la mayor crisis de refugiados a nivel mundial, más de 11 millones de refugiados, y todos los comunicados de la Unión Europea, de Estados Unidos, etcétera, hablan sobre la necesidad de que haya un mejor encaje entre las fuerzas que, no habiendo podido, tras meses de lucha en el año 2011, derrocar al presidente sirio, hijo también de un dictador a su vez, eh, este año Bashar el-Assad cayó en 11 días. Es curioso, ¿no? Y esta curiosidad se ve incrementada por la celebración del Estado de Israel, del triunfo en el derrocamiento, y acá uno entiende por qué se habla tanto de el encaje de aquellos que ganaron. Israel aumentará el número de colonos en el territorio ocupado en Siria, en los Altos de Golán. Los Altos de Golán son territorio sirio, ¿verdad? Cuando la guerra de los 6 días, en la década del 60, mediados de la década del 60, Israel los ocupó, después que fue invadida desde ellos, los ocupó para crear una zona de seguridad fronteriza. Luego, en el año 81, sin que mediara ningún conflicto, sino por el contrario, cuando estaba buscándose el reconocimiento recíproco de ambos gobiernos, Israel invadió el territorio egipcio limítrofe con esta zona de seguridad e incorporó a su propio territorio, territorio sirio. Este hecho no es aceptado por las Naciones Unidas. Ahora se anuncia esta semana que va a financiar el primer ministro Netanyahu, que a su vez está siendo sometido a un juicio de corrupción. 6 horas al día en el juzgado y las otras 18 horas para gobernar, alguna para descansar, digo yo. Financiará, según anunció, con 10 millones de euros, 10 millones de euros, la instalación de civiles colonos en una zona considerada territorio sirio e invadida por Israel, primero en plena Guerra Fría y luego ahora después de el derrocamiento del dictador. La Knesset, el Parlamento israelí, aprobó planes para aumentar el número de colonos en los Altos de Golán, territorio arrebatado a Siria en 1967 y, repito, luego extendido en 1981. El anuncio se produjo la semana pasada, después de la caída del régimen del autócrata sirio Bashar el-Assad. El primer ministro israelí ha declarado que se ha abierto un nuevo frente en Siria, país limítrofe con Israel. Es decir, primero festeja la caída y después dice que es un nuevo frente de guerra. El plan para aumentar el número de colonos que Israel ha llevado a cabo en otras zonas del territorio palestino es una nueva fase en la toma de la meseta siria tras su invasión durante la Guerra de los 6 días en 1967 y su posterior anexión en 1981. El objetivo es llevar
a 2 veces más la población de colonos en el territorio. En la actualidad se calcula que hasta 31.000 israelíes viven en los asentamientos considerados ilegales según, repito, el derecho internacional, ya que las Naciones Unidas no reconoce esta ocupación de Israel en los Altos de Golán. Los colonos israelíes conviven junto a 20.000 sirios, en su mayoría árabes, drusos, que decidieron quedarse en su tierra tras caer esta en manos del Estado de Israel. En un nuevo discurso televisado este domingo por la noche, Netanyahu ha dicho que Israel no busca un conflicto con Siria. Raro el comentario, ¿no? Porque no lo busca, pero lo hace, lo encuentra. No tenemos, dijo el gobierno y las fuerzas de defensa israelí, ningún interés en enfrentarnos a Siria. Determinaremos nuestra política en función de la realidad emergente sobre el terreno. Les recuerdo que durante décadas Siria fue un estado enemigo activo de Israel. Nos atacó una y otra vez, dijo Netanyahu, permitió que otros nos atacaran desde su territorio y permitió que Irán armara a Hezbollah, nuestro principal enemigo en su territorio. Bueno, esta es la situación que se vive en Siria. Lamentablemente, la paz parece que está lejos. Nos despedimos agradeciéndole a todo el equipo de Radio Cultura la ayuda en esta nueva edición de Una Mirada al Mundo y nos volvemos a encontrar el lunes próximo en especial de Navidad y despedida del año. Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.